hoy y mañana. Sí, muy buenos días, señora María Jesús. Gracias por la entrevista. Efectivamente, el gobierno regional Amazonas en realidad tiene toda una incomodidad que lo hemos venido manifestando al Ministerio de Cultura y en su debida oportunidad a diversos ministros que han estado en estas carteras, toda vez que lo que venía advirtiéndose respecto a Cuelap hoy empieza a verse, ¿no? La situación de Cuelap es lamentable, no solamente desde estos últimos meses, sino desde los últimos años. En realidad han habido años enteros que el monumento arqueológico de Cuelap no ha recibido la intervención, la conservación que se requiere. A su vez, en su momento, cuando Plan Copesco se encargaba de hacer los contratos a empresas privadas para que hagan los trabajos de conservación, hubo una serie de problemas, abandonaron los trabajos, problemas en los estudios. Lo cierto es que en la práctica han habido muchos años de no intervención efectiva en Cuelap, y luego cuando ya el trabajo de Plan Copesco pasa al Ministerio de Cultura, igual en su momento el Ministerio de Cultura contrató nuevamente una empresa para hacer los estudios estructurales, pero lamentablemente tampoco tuvimos los resultados que queríamos. Entonces, al final, estudios de gente que ha hecho tesis por cuestiones particulares nos mostraron una especie de, llamémoslo así, de tomografía de lo que es Cuelap, y Cuelap en realidad es un paciente grave, paciente crónico, que se está muriendo, lleno de una hemorragia que se llama, que sería el agua, lleno de agua en toda su infraestructura. Entonces, nosotros hemos estado promoviendo desde el Gobierno Regional Amazonas una serie de reuniones con la cartera del Ministerio de Cultura, hemos venido viendo, etcétera. Sí, la consulta es porque, señor Canelo, desde el Ministerio de Cultura precisamente lo que han señalado es que se toma esta medida, ¿no?, de los 2 días de cierre para precisamente evaluar los daños, ¿no?, de esta caída del muro. Pero ya es un lugar arqueológico que venía en emergencia, ¿no es cierto? ¿Se cuenta con la partida, se cuenta con la evaluación técnica que se ha tenido que hacer si ya estaba declarada en emergencia? Y sobre todo si se cuenta con la partida y el presupuesto, pues, para echar a andar algún plan de recuperación. Mire, el 11 de febrero de este año se declaró en emergencia Cuelap, ¿no? En realidad esto debía haberse declarado hace varios años, y entonces, fruto de esa declaratoria de emergencia, en la práctica no se ha hecho nada efectivo desde el punto de vista de la conservación de Cuelap. Nos indican que hay algunos trabajos de diagnóstico, etcétera, pero lo cierto es que presupuesto, intervenciones, acciones, tendientes a intervenir en estos momentos, no existe. Hay unas fisuras enormes que recorren de un lado a otro, en todo su extremo, a este monumento arqueológico, y que en realidad se va a colapsar más todavía. Mire, hace unos minutos conversaba con la directora de turismo que se ha incorporado a la visita, y me decía que todavía se sigue desprendiendo, ¿no? Entonces, más allá de cerrar 2 días Cuelap para el tema de los turistas, es que Cuelap requiere una intervención sostenida, intervención que no lo ha tenido en décadas, y donde, a pesar de que existen recursos que Cuelap, por las entradas, más o menos hay 3 millones de soles por año, esos recursos no se reinvierten en Cuelap. El tema, como usted decía, ¿no, señor Canelo? Usted decía claramente que aquí se ha citado términos médicos, está en cuidados intensivos, y el tema es el agua, la falta de drenaje, ¿correcto? De manera que el diagnóstico, si ustedes lo conocen tan bien, entonces la pregunta es, y han pasado tantos ministros de Cultura, como usted ha dicho, a todos se les ha notificado el tema, o conocían del tema, bueno, pues, ¿qué falta entonces? Lo que falta es pasar del discurso declarativo a la acción. Nosotros consideramos que para poder tener una intervención sostenida, no solamente cuando hay un problema como estos y maquillar el problema, necesitamos que esto sea sostenido. ¿Y cómo hacerlo? Requerimos una unidad ejecutora que sea autónoma acá en Amazonas, que pueda recibir los recursos que Cuelap produce y
se pueda generar un equipo multidisciplinario de investigación para la conservación, para su desarrollo, para su puesta en valor. Algo que nosotros hemos venido proponiendo al Ministerio de Cultura desde hace muchísimo tiempo. Aun cuando el gobierno regional, señor Canelo, tiene autonomía presupuestaria, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales tienen, y también tiene se supone que debieran ejecutar su gasto público de manera eficiente. Ustedes conocen el problema de la fortaleza de la ciudadela, del lugar turístico más emblemático que tiene Amazonas. Nosotros como gobierno regional Amazonas, y esto hay que explicar a la población, nosotros no tenemos competencia para poder intervenir y mover una sola piedra en Cuelap, toda vez que por ser un patrimonio cultural depende exclusiva y únicamente del Ministerio de Cultura. Lo que nosotros como gobierno regional hemos venido haciendo es trabajando los aspectos turísticos, de promoción turística, de algunos servicios complementarios, pero no intervenimos en el monumento Cuelap. Y aunque parezca lamentable y triste, fíjese, Cuelap ni siquiera no ha tenido un plan de manejo integral. Es decir, las intervenciones que se han venido realizando han sido totalmente fragmentadas, con una visión bastante focalizada, y no ha recibido la atención de especialistas en las diversas carreras e ingenierías que nos puedan dar alternativas para hacer el drenaje. Es más, en las últimas intervenciones que se hizo, usaron una metodología en la cual, en vez de permitir el drenaje, lo que hicieron fue agravar la situación, y ahora no hay drenaje por ningún lado, y estas intervenciones la han deteriorado aún más, ¿no? Muchísimas gracias, nos gana el tiempo. Le agradezco mucho por darnos un poco más del diagnóstico, pero necesitaríamos en todo caso una solución. El señor Canales de Canaturo hoy nos ha dicho que hay emergencia en Chanchán, La Libertad, en Cuela, que ya la vimos, y también en Machu Picchu. Mucha atención. Gracias por este diálogo con Noticias Mañana.